Hola, ¿qué tal, profesor? Nosotros somos el equipo conformado por Luna Gerardo, Bravo Meneses Fernando, Berra Pérez Aldo y su servidor Becerra Ramírez Luis Fernando. Y bueno, nosotros les hablaremos y le hablaremos de el equipo de mecanizado visto en clase. Y bueno, en este video y en este también en el reporte que adjuntaremos, pues bueno, abordaremos diferentes puntos que se vieron en clase, especialmente pues del equipo de mecanizado. Este es el equipo de mecanizado que nosotros vimos en clase, que bueno, usualmente se utiliza en las industrias grandes y que necesitan de herramientas sofisticadas para pues, hacer piezas, diseños e incluso objetos que necesiten un trabajo preciso, que no simplemente sean con martillo, cincel y taladro de mano, ¿no? Y bueno, estamos hablando sobre el torno que está en medio, la fresadora que está a la izquierda y el taladro industrial. Hablaremos sobre estas máquinas de mecanizado y bueno, tratando de ser minuciosos en las explicaciones. Y bueno, ya que pues nosotros no investigamos nada, simplemente es una investigación con lo que hemos anotado en clase, con lo que hemos visto en clase y con lo aprendido en clase. Y bueno, también adjuntaremos ciertas imágenes que hemos tomado, las cuales pues nos ayudan para saber cómo es que se compone todo este tipo de máquinas, ¿no? También para enseñar a detalle las partes de las mismas, ¿no? Qué partes tienen, qué funciones, qué materiales, qué ejes son los utilizados. Hola, mi nombre es Fernando Bravo y yo voy a hablarles sobre el torno mecánico. El torno mecánico representa una máquina herramienta que es usada para darle forma, dimensiones y acabados a piezas de metal mediante un giro a una velocidad controlada mientras una herramienta de corte elimina material, desplazándose de forma lineal capa tras capa. El torno sujeta la pieza de trabajo en un plato o chuck y la hace girar. Luego, mediante herramientas de corte fijadas a un carro portaherramientas, se le da la forma quitándole el exceso de material hasta llegar al acabado final. Bien, ahora hablaremos sobre los ejes de trabajo del torno, los cuales son el eje X y el eje Z. Bien, el eje X está sobre el carro longitudinal, desplazándose sobre él, moviéndose hacia el frente o hacia atrás a través de un tornillo que puede ser accionado por un volante. Además, este puede contener el portaherramientas. Y con ello tenemos el eje Z, elemento que permite el movimiento de desplazamiento a través de un volante y una cremallera, donde podemos ajustarlo de izquierda a derecha. Y este contiene al carro transversal y portaherramientas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las partes del torno mecánico, las cuales son cabezal fijo. Trabaja en conjunto con el husillo para impulsar y girar la pieza de trabajo a la velocidad seleccionada, soporte y rotación. Además, este contiene el sistema de engranajes, transmisión y motor que son accionados mediante la caja de avances y de velocidades. 2. Husillo o chuck. Elemento a través de un eje que permite sostener el material cilíndrico, donde puede ajustarse y así transmitir el movimiento hasta el carro principal mediante mordazas que se ajustan de forma central o independiente. 3. Carro longitudinal. Elemento que permite el movimiento de desplazamiento a través de un volante y cremallera. Este contiene al carro transversal y al portaherramientas. 4. Carro transversal. Está sobre el carro longitudinal, desplazándose sobre él, moviéndose hacia el frente o hacia atrás, dependiendo de un tornillo que puede ser accionado por un volante. Además, este contiene el portaherramientas. 5. Base. Es considerado el esqueleto del torno mecánico debido a que sostiene a todos sus elementos y a los que se deslizan a través de este. 6. Contrapunto. Se encuentra en el extremo derecho del torno mecánico y este evita vibraciones e imprecisiones en el proceso de torneado, fijándose a diferentes puntos. Además puede ser utilizado en operaciones de taladro y roscado con portabrocas. Bien, ahora hablaremos sobre los procesos usados en el torno mecánico, como el careado,
que la función de este proceso es reducir la longitud de la materia prima obteniendo una superficie plana. Cilindrado. Proceso de reducción de diámetro de una pieza llevado a cabo en el eje Z para presentar un acabado fino y sin alteraciones, rectificándolo por movimiento del torno. 3. Ranurado. Proceso de realizar un canal colocando sellos o unir dos o más componentes penetrando poco a poco la herramienta en la pieza, moviéndole el carro transversal hacia adelante o hacia atrás con el fin de crear cavidades. Roscado. Este proceso se realiza mediante el carro longitudinal del torno mecánico asignando una rotación de la pieza para que los hilos se acoplen y puedan ser funcionales. Taladro. Operación que consiste en el movimiento del husillo con la pieza y la broca se mantiene estática en el contrapunto del torno. Torneado cónico. Proceso que consiste en controlar el movimiento en ángulo del carro con relación a la herramienta para realizar un corte gradual. Muleteado. Utilizado para darle un acabado a las piezas mediante presión con ayuda del torno mientras la pieza gira sobre este. También tenemos las herramientas del torno mecánico, las cuales son cuchillas de corte recto, cuchillas de bola, buriles de desbaste y acabado y moleteador. Pero bien, ¿qué son las cuchillas de corte? Son utilizadas para cortar la materia prima y darle forma a la pieza. Con ello tenemos las cuchillas de corte recto, que son usadas en cortes transversales y longitudinales. También tenemos las cuchillas bola, que permiten realizar cortes circulares en las piezas. También tenemos buriles de desbaste y acabado, que permiten remover material excedente mediante el desprendimiento de viruta en las piezas a maquinar, componiéndose de HSS, de carburos o de tungsteno. Y por último tenemos el moleteador, usado para dar acabados de patrones o texturas sobre las piezas cilíndricas, mejorando así el agarre y la estética de estos. Bien, para acabar con el apartado del torno mecánico, veamos algunas de las fórmulas que podemos utilizar para el trabajo en este. En este caso tenemos dos opciones, el sistema inglés y el sistema internacional de unidades, donde tenemos las siguientes variables. Velocidad de corte. Tenemos la velocidad de corte, velocidad de avance en el carro del torno, velocidad de giro, diámetro del material cilíndrico y el factor de velocidad de avance dado en las tablas. Además de ello, la velocidad de avance la podemos calcular como el número de revoluciones por minuto por el factor de las tablas. Bueno, ahora su servidor, Luis Fernando Becerra Ramírez, les hablará sobre el taladro industrial. Bueno, cuando hablamos de taladro, pues no nos referimos a un taladro de mano, sino que existe una herramienta para la manufactura industrial, el cual es el taladro de banco y de piso, como lo podemos ver en estas dos imágenes que estamos viendo aquí. Bueno, el taladro de banco, como lo podemos ver aquí, es un taladro con el cual no cuenta con una base, pero cuenta con las demás piezas, con las demás partes que un taladro convencional tiene, en este caso el taladro de piso. Aquí se ve cómo es que el taladro de piso, como muy bien lo dice, tiene una base del piso que sostiene a todas las partes. Y también es de suma importancia saber cómo es que se encuentran las partes de este taladro, de los dos taladros. Es muy importante saber su composición y su armado, el cual veremos en la siguiente diapositiva. Ahora sí, tenemos las partes del taladro y los ejes. Tenemos el cabezal. Como lo podemos ver en estas imágenes que adjunté aquí abajo, aquí están todas las partes, las cuales les voy a hablar en un momento. Volvemos al cabezal, donde se encuentra el motor, la transmisión, las poleas, el husillo y la manivela. Tenemos que, en esta parte podemos encontrar, como ya había mencionado, un motor eléctrico que da la potencia para hacer el mecanizado. Por otra parte, encontramos la transmisión, que nos ayuda a las revoluciones que necesitamos. Y por último, encontramos las poleas, el husillo y una manivela, que pues explicaré a detalle
en el siguiente punto. La columna, por su parte, es la parte que se encuentra en el eje Z y que conecta al cabezal y a la base de la máquina. Ahora sí, como había mencionado, explicaré el husillo, el cual es muy importante para el taladro. Esta parte es la que gira, es en donde se sujetan las herramientas para que puedan hacer el trabajo en la materia prima. Este husillo está en el eje Z, el cual es de entrada y de salida, simplemente, ya que es un taladro, no se puede mover en ejes como el X, como el Y y el Z. Ahora tenemos la mesa, donde se fija la materia prima. Aquí podemos ver la mesa, así es que se ven las rayas. Aquí se fija la materia prima, la cual puede ser fijada con tornillos o diferentes elementos de sujeción para que ésta no se mueva y también sea más segura la manipulación para el operador. Por último, tenemos la base, con la cual es la que carga a la máquina completa. Cuenta con el depósito de lubricante, en este caso no lo tenemos, pero hay máquinas, bueno, taladro para ser más específico, que pues cuenta con el depósito de lubricante, ¿no? Y bueno, una coladera que después que sea ocupado el aceite, en la materia prima, pues regrese al depósito. La base, pues es la que carga toda la máquina completa. Aquí está la base y esta es la máquina completa, ¿no? Y bueno, esta va sujeta al piso. También hay bases, bueno, hay taladros las cuales no cuentan con bases. ¿Por qué? Porque pues, son taladros de banco, como lo pudimos ver aquí. Estos taladros de banco van a una mesa especial, la cual está fija al suelo y ahí es donde se ponen los taladros. Ahora podemos continuar con... disculpen, no olvidé los ejes. El husillo, como había mencionado, se mueve en el eje Z, el cual es el eje principal de los barrenos, donde podemos colocar la materia prima y es donde se perforan para hacer cualquier tipo de operación. También en el eje Y y en el eje X, pues bueno, se puede rotar, la mesa se puede rotar. Bueno, mejor, más dicho que rotar, es mover hacia los lados para que la materia prima se desplace sobre estos ejes y se pueda hacer más sencilla la operación de los barrenos. Ahora sí, podemos pasar a las herramientas del taladro y los materiales los cuales puede perforar, ¿no? En las herramientas, pues bueno, como sabemos que es un taladro, la herramienta por excelencia de cualquier máquina de estas son las brocas. Estas brocas tienen infinidad de formas como podemos ver en las imágenes. Todas estas brocas las podemos utilizar en un taladro industrial. Y bueno, nos permiten realizar diferentes procesos y acabados que bueno, a continuación explicaré. Pero pues antes de eso puedo seguir hablando de las características que tienen algunas brocas. Algunas de estas destacan por las medidas que tienen, ya que para hacer diferentes tipos de barrenos necesitamos diferentes medidas de diámetros y profundidades. Otra característica también es la dureza con la cual se puede contar. De esta depende qué condiciones se puede trabajar con la broca y si es que la sometemos a una velocidad o fuerza que no se debe, pues sabemos si se puede romper, bueno, en este caso ceder o no. También dependiendo de la dureza es el precio de la broca. A veces las industrias no les gusta que las herramientas se rompan, ya que se pueden tronar, se pueden partir por el medio, como pues estoy marcando aquí, si es que no se les dan buen uso. Y esto conlleva a tener un gasto mayor que pues a veces las empresas no tienen en cuenta. La dureza también se puede clasificar en HSS y en HS. La HSS pues es la que se llama High Speed Steel, que es para todo tipo de metal. Y también la HS pues es para las aleaciones y la alta velocidad. También tenemos broca para madera, metal, concreto. Y bueno, como estamos trabajando con máquinas de taller, pues normalmente se utilizan las de metal y de madera. Las de madera suelen ser algunas de estas. Bueno, en este caso no tenemos aquí brocas de madera, pero sí de metal. De metal pueden ser las que tienen estas puntas, por ejemplo, este tipo de puntas. Esta punta también. Ahora podemos pasar a
a los metales, ¿no? A los materiales con los cuales se puede trabajar en un taladro industrial. Los metales que se pueden trabajar son el aluminio, como podemos ver aquí en la imagen. Disculpen, no puedo moverlo. El aluminio, podemos trabajar con hierro, con cobre, con latón. Y bueno, estas pues tienen sus propias brocas, que son brocas de metal, que nos ayudan a perforar y a no desgastar la herramienta que no se debe. Para esto, pues bueno, por eso se utilizan estas brocas, para que, como ya dije, no se maltrate tanto la herramienta y también pues se pueda cortar y llevar a cabo un proceso preciso. Ahora tenemos las operaciones del taladro. Tenemos este taladro industrial, pues puede hacer demasiadas operaciones. Yo seleccioné algunas, las cuales son el avellanado, que es esta broca de aquí, el cortador vertical, que es la de acá, el escariador, el mandrinado también, que es esta broca de aquí, el barrenado, que es la más común, y el machuelo. Bueno, el avellanado consiste en ensanchar la parte superior de un agujero que previamente ya está perforado por el barreno para que pues la cabeza de un tornillo o un remache pues se meta, ¿no? El objetivo es obtener una superficie uniforme evitando que la cabeza del tornillo pues salga. El cortador vertical también es muy parecido, el cual pues bueno, cuando necesitamos una cabeza de un tornillo que no esté sobresaliendo, es decir, que esté algo así. Este es el tornillo. Este es el tornillo. Pues a veces sobresale, ¿no? La cabeza sobresale. Pues este cortador nos ayuda a que los tornillos estén escondidos, ¿no? Entonces, en vez de tener algo como esto, podemos tener una caja, por eso se llama cajeado, y aquí va a ir el tornillo. Y aquí podemos permitir el paso de diferentes cosas. Ahora, ¿qué podemos tener con el escariador? Bueno, el escariador es una herramienta de corte rotatorio utilizada para mejorar la precisión y el acabado de los agujeros previamente perforados. Este es el escariador. Este de aquí. Y bueno, se utiliza para eliminar pequeñas cantidades de material y lograr tolerancias muy ajustadas, dejando las superficies lisas y con la manera deseada. El mandrinado, que por su parte es esta broca, sirve para ensanchar un barreno previamente hecho, ya que si la broca de barrenado ya está desgastada, pues el mandrinado nos ayuda a conseguir la medida de diámetro deseada. Después tenemos el barrenado, que es la operación más común, que ya sabemos que es la que se ocupa siempre. En un taladro de mano, o pues simplemente si queremos hacer un hoyo, en este caso barreno, pues bueno, es la broca que se utiliza, ¿no? Simplemente el eje principal es el X y pues bueno, el eje X y Y se consideran secundarios, ¿no? Y bueno, tenemos ya ahora sí por último el machuelo. El machuelo crea roscas internas en agujeros previamente perforados, generalmente en materiales como metal, plástico, madera y pues bueno, también sirven para restaurar las roscas, ¿no? Ahora por último, pues tenemos las fórmulas que son utilizadas en la fresa y en este caso en el taladro. Tenemos aquí la velocidad de giro, la cual es representada con N. La primera es para el sistema disculpen, el sistema inglés de medidas, porque tiene pulgadas y pies. Y la segunda, pues bueno, es en el sistema internacional ahora sí, el cual es en milímetros. Esto es un factor de conversión, la velocidad, el diámetro y pi, el número pi. Y bueno, esto va a estar, esta es la velocidad que está asignada por el vendedor. Y este milímetro sobre minuto van a representar las revoluciones por minuto o los giros que tiene por minuto, ¿no? Y bueno, tenemos también la velocidad de avance que ya funciona con la velocidad de giro representada con n, la cual es la velocidad de avance por la velocidad de giro, es igual a la velocidad de giro por la velocidad en tabla. Esta tabla pues ya nos la tiene que dar el fabricante, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte del taladro industrial.
Lo que a mí me corresponde es la fresadora. ¿Qué es? Funciona como una herramienta de corte rotativa llamada fresa, que puede tener un eje tanto horizontal como vertical, moviéndose sobre la pieza de trabajo colocada en una mesa. Se divide en cinco partes: el cabezal, que es donde se encuentra el motor que hace girar la fresa, y es la que da el poder para cortar. Después estaría la columna, que es la parte vertical que sujeta todo lo demás y le da estabilidad. Esta se encarga también de unir el cabezal con la base. El husillo es el brazo que sostiene la fresa y que hace girar a toda velocidad. De ahí nos pasamos a mesa, que la mesa es donde pones la pieza que quieres cortar o dar forma. Además de llamarlo pieza, también se le denomina material a lo que se pone sobre ella. Y por último estaría la base. La base es la parte de abajo que mantiene toda la máquina firme en el suelo, la cual brinda de estabilidad y pues es la que se encarga de que el trabajo esté bien efectuado. Los materiales. Los materiales se dividen en tres, que serían los metales, plásticos y la madera. Los metales se conforman por los más comunes, que serían el acero, el hierro fundido, aluminio, cobre y latón y el titanio. En plásticos sería el acrílico, el PVC y la resina. Y por último, aunque no es tan recomendado para estas herramientas, sería la madera. Y en esta está el pino, cedro y roble. Los procesos. Los procesos que se pueden realizar con la fresadora sería el planeado, el escalonado, cajeado y fresadora de forma. Estos, bueno, voy a darles una introducción acerca de ellos, que sería para el planeado, es una operación de desbaste cuyo objetivo es eliminar material de manera uniforme para generar una superficie plana, lisa a la base de sujeción. Se realiza comúnmente con una fresadora frontal. El escalonado. Este proceso consiste en pasar superficies planas, horizontales y verticales simultáneamente para crear un escalón o reborde. El cajeado, como bien lo dice su nombre, es para realizar cajas. En este caso, la forma de hoyo está definida por el perfil de la fresa, que suele ser cuadrada o redonda. Por eso se le denomina cajeado. Y fresadora de forma, que sería el proceso utilizado para generar superficies tridimensionales con contornos irregulares, curvos o cóncavos. Y pues eso es lo que me corresponde a mí por la parte de fresadora. Para continuar con la fresadora, soy Gerardo Luna Luna y voy a seguir con los ejes de la fresadora. ¿Cuáles son los ejes principales? Como podemos ver en esta imagen, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, ¿qué es lo que hace cada uno de estos ejes? Bueno, el eje Z controla el movimiento de arriba hacia abajo de la herramienta o de la mesa. En este caso, controla el movimiento de la mesa también. ¿Esto para qué nos sirve? Este es la profundidad del corte. Cuando la fresa baja para empezar a cortar o se retrae para liberar la pieza, se mueve en el eje Z. Este es el movimiento más crítico para que también se mueve el material y casi depende de todo este eje. El eje Z nos sirve porque controla el movimiento de izquierda a derecha, solo que acá me confundí. Este es el eje X, es este, porque controla el movimiento de izquierda a derecha y generalmente es el movimiento longitudinal de la mesa. Esto nos sirve ya que es el eje de trabajo principal para operaciones como el planeado o para definir la longitud de un corte. Y bueno, como último tenemos el eje Y,
que en este caso sería este. Este controla el movimiento de adelante hacia atrás o viceversamente de la mesa. ¿Este para qué nos sirve? Este nos permite acercar o alejar la pieza de la columna de la fresadora junto con el eje X y posiciona la pieza exactamente debajo de la fresa. Este lo podemos mover mediante esta palanca, la liberamos y lo podemos mover. Y bueno, ¿cómo trabajan? ¿Cómo trabajan estos juntos? Bueno, en una fresadora manual como es este caso, el operador gira las manivelas para mover la mesa en los ejes X, Y y el cabezal del eje Z en bueno, y como hemos visto en una fresadora más moderna, la computadora es la que controla los servomotores que mueven los ejes con alta precisión, siguiendo un programa. Esto permite crear formas complejas como curvas o cavidades mediante la interpolación de movimientos simultáneos en 2 o 3 ejes. Y bueno, una analogía simple para todos estos ejes sería que el eje X dibuja una línea horizontal, el eje Y dibuja una línea vertical y el eje Z sería el que levanta y baja la punta del lápiz sobre el papel para poder trazar o poder dibujar o para poder taladrar. Bueno, para seguir tenemos los diferentes tipos de herramientas que se pueden ocupar en este proceso de fresamiento. Y bueno, estas herramientas están diseñadas para desbastar, ranurar, crear cavidades, perfilar, barrenar o etcétera. Estas son colocadas en una fresadora donde se ajustan y comienzan a girar a alta velocidad, moviéndose de arriba a abajo y para realizar los cortes. Uno de estos herramientas son las fresas de desbaste. Estas son conocidas por su capacidad para eliminar grandes cantidades de material de manera rápida y eficiente. Su superficie dentada reduce considerablemente el tiempo necesario para preparar una pieza en bruto. Por ejemplo, acá tenemos una fresa de desbaste, un dibujo de ella en el que podemos ver sus dientes y cómo se podría ver. Como segundo tenemos las fresas de acabado. Estas son utilizadas para lograr superficies suaves y precisas después de los procesos de desbaste. Estas herramientas de corte permiten eliminar pequeñas cantidades de material, afinando los detalles de las piezas y asegurando un acabado final de alta calidad. Este nos ayuda para terminarlo, para poder finalizar el trabajo ya cuando tenemos la pieza ya terminada, para darle ese toque de profesionalismo. Y bueno, por último tenemos los cartadores verticales, que estos son una herramienta que se usa en las fresadoras, en las cuales pueden existir 3 tipos, que serían las de cortador recto, las de cortador redondo y las de cortador de bola. Las de recto se utilizan para las operaciones de planeado, escalonado y cajeado, mientras que las de redondeado sirven para realizar cavidades o acabados en curva. Y bueno, los cortadores de bola son ideales para realizar acabados o cortes circulares en los bordes de la pieza. Y bueno, por último tenemos las fórmulas, en el que, ¿cómo se llama? Tenemos en el Sistema Internacional de Medida, en el que son N es igual a 12 pies sobre 12 pulgadas sobre pies a la velocidad. Estos son para calcular las RPMs, tanto en el Sistema Internacional de Medidas como en el sistema inglés. Y también tenemos la velocidad de avance,
Que bueno, estas fórmulas también se ocupan tanto en el torno como en el taladro, entonces no hay tanta diferencia. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Conclusion. The lathe is an essential tool with features that allow you to shape or finish figures by cutting sections, adjusting them along the X and Z axis, and performing turning operations with ease. Thanks to this practice, we were able to understand the manufacturing and CAM process that have been taught by the profs throughout the first part of the subject. Also, we have acquired our own criteria about the function, different uses, parts, and capabilities of each of the tools, as well as the limitation of each of them, which allow us to familiarize ourselves with our future work elements. Well, as a conclusion, I can say that we spent time learning about manufacturing machines. We learned very important things in a theoretical way, like the parts of them, the uses of different materials, and how those they are very important for the industry in many aspects. Also, the knowledge of the materials that we can use for different situations, it's very important to know the resistance and durability of the result. Based on what we saw back in class and some practice session, I can say that these tools are extremely important for manufacturing process. They are responsible for transforming very simple materials such as metals or plastic into highly complex parts.